Por ejemplo, esos 12 apóstoles, o esa mesa de gente muy importante de la que hablaba Carlos Castaño. La idea es, como le decía, le escuché una vez al gobernador de Córdoba: tú pecaste más, tú te arrodillas y rezas 10 Padres Nuestros y 4 Ave Marías y cuentas tus verdades. Tú pecaste menos, tú te arrodillas, tú rezas 5 Padres Nuestros, 5 Ave Marías, cuentas tus verdades y tienes que venir a salir a cumplir con una sanción restaurativa. Y tu sanción restaurativa consiste en resarcir el daño que causaste hasta donde fue posible. ¿De qué manera? Creo proyectos productivos, participo en la creación de movimientos que conduzcan a una reforma agraria integral sostenible, participo en el fortalecimiento de la Constitución del 91, que se cumpla a cabalidad, porque sigue teniendo enormes falencias, cosas como estas. Enormes falencias la Constitución del 91. Hay quienes dicen, analistas, que producida, concertada y firmada la nueva ruta de país, de nación, que es la Constitución del 91, viene inmediatamente un desmonte de la Constitución del 91, muy ligado, digamos, a sectores de ultraderecha. Y sectores de ultraderecha que financiaban y promovían grupos paramilitares. Es decir, porque esa Constitución reformista, garantista de unos acuerdos de paz, como el M-19, el EPL, pues no le servía a esos sectores de extrema derecha de Colombia. Y todavía hay sectores líderes de extrema derecha que quieren desmontar esa Constitución del 91, o a lo largo de estos años, poco a poco, han venido desmontándola. ¿El paramilitarismo no ayudó a ese desmonte? No, realmente no. El paramilitarismo fue utilizado para el ejemplo que usted acaba de colocar. Adelante se iban ejecutando las acciones, atrás venía un ejército comprando tierra, y quién se quedaba con esas tierras. Sí. Pero mire lo siguiente, ahora que habla de la Constitución del 91. En el acuerdo de Santa Fe de Ralito, que firmamos con varios congresistas, hablábamos de refundar la patria. Y entre ese refundar la patria estaba fortalecer la Constitución del 91, que para aquel momento, eso fue año 99, 2000, no me acuerdo la fecha exactamente hoy ya, hace tantos años. Y era fortalecer esa Constitución, porque en algunos momentos, en determinadas regiones, no se daba. La justicia no llegaba, los cambios en salud pública no llegaban, los cambios en reformas agrarias no llegaban, los cambios y en asegurar la paz y la seguridad para todas las personas en esas regiones no llegaba, y aún sigue teniendo las mismas falencias que hace 25 años, observo. Entonces, realmente sí merece una revisión lo que está pasando con la Constitución del 91. Ya, ¿usted quiere decir que en Santa Fe de Ralito se buscaba también profundizar la Constitución del 91? Por supuesto, se buscaba fortalecerla en múltiples temas que tenían que ver con seguridad, con reforma agraria, con reformas a la justicia, con reforma política. Pero mira la vida como fue terrible. Totalmente. Fue terrible. Inclusive alcanzaron a poner el 35% del Congreso de la República. Después de Santa Fe de Ralito, que fue como la hoja de ruta del proyecto paramilitar, ya cuando son AUC, ¿es correcto? Así es. Cuando es AUC, porque venían de Córdoba, de Urabá, después AUC, y logran una conquista del 35% del Congreso de la República. Eran un cogobierno prácticamente. Es que la autodefensa se convierte en un gobierno de facto, en un cogobierno. Y repito, la alianza que hubo con las instituciones del Estado no podemos negarla. Aquí hubo omisión, aquí hay pecado por acción y hay pecado por omisión. Porque las autodefensas, ¿cómo es posible que pasáramos de Urrá por Tierra Alta con decenas de camiones cuando la toma
la guerrilla al campamento de Carlos Castaño en Tolobá, en el nudo del Paramillo. Y viene el ejército, todo en camiones, carros, camionetas, todo lo que había en Urrá que se moviera, moto, camión, carro, bicicleta, eso corrió derecho hasta el nudo del Paramillo para apoyarnos en esa toma de la guerrilla de la FARC del frente o del bloque José María Córdoba para aquel momento. Y eso lo vio todo el mundo, o sea, así operábamos. Es decir, y yo envié unos camiones de Córdoba al mando del comandante Armando Alberto Pérez Betancourt, Camilo, por el Catatumbo, lleno de hombres enfusilados, M60, Roque, mortero, lanzagranadas, MGL, RPG-7, un montón de armamento, y eso pasaron de extremo a extremo a Colombia, y al Catatumbo fueron. ¿Eso era ceguera del Estado? No. Ok, obviamente no. Estamos bajo un gobierno progresista, Salvatore Mancuso, de un presidente que en algún momento pues, fue declarado objetivo militar por ustedes, que se sentó en algún momento allá en la famosa finca Las Tangas, con ustedes, bueno, y hoy hay todo, digamos, un impedimento desde ciertos poderes para que las reformas que fueron votadas por el pueblo colombiano en las urnas, para que las ejecutara este gobierno progresista, salgan adelante. Hay muchos que tienen temor de que si estas reformas no salen adelante, viene una nueva ola de sangre y una extrema derecha mucho más violenta. Reformúlame la pregunta, por favor, para entendértela mejor. Sí, digamos, si no se logran las reformas que el pueblo votó en este gobierno progresista, puede haber un resurgir de grupos paramilitares. Hay gobernadores que están promoviendo nuevamente las convivir, y usted sabe lo que significa eso en Colombia. Deberíamos recordarle a la gente en esta entrevista lo que significó las convivir. Bueno, las convivir fueron una plataforma de gran ayuda para la implementación de las autodefensas a nivel nacional. De hecho, fueron las que me sirvieron de bisagra, de engranaje entre lo que fue la institucionalidad y la ilegalidad. Yo había investido como director de una convivir. Papagayo, ¿verdad? O Nuevo Amanecer. Horizonte se llama, Horizonte Limitada. Y yo iba, Papagayo era de Urabá y Nuevo Amanecer era de Piedrahíta, Javier, Sucre. Y entonces yo iba investido, siendo director de una convivir, con 15 hombres enfusilados, con pistolas, con ametralladoras M60 que me prestaba el comandante de la policía de Córdoba, y con morteros y lanzagranadas y un montón de cosas, una contraguerrilla, una sección de una contraguerrilla iba conmigo, básicamente, que era la convivir, y yo me reunía con empresarios, ganaderos, políticos, etcétera, y les enseñaba cómo enfrentar ese fenómeno de guerrilla a través de la institucionalidad y la ilegalidad. Le decía, de esta manera lo enfrentamos de manera institucional y legal, pero convivir. Y la convivir en alianza con las instituciones del Estado. Le proporcionamos toda esa información a ellos, pero si ellos no actúan, esa información que ustedes me están pasando, yo se la paso a la autodefensa y les garantizo que ellas sí actúan. Ah, ok. Ahora hablan de frentes de seguridad. ¿Hay alguna diferencia entre frentes de seguridad y convivir? Porque la esencia es utilizar población civil, civiles en la seguridad. Unos armados con pistolita, dirán otros, pero de la transición ahí al fusil. Es un tema complejo y delicado. El monopolio de las armas debe estar en cabeza del Estado. Cuando las armas se le entregan a personas que creen que tienen en riesgo su seguridad o sus intereses particulares,
ese es un problema que puede llegar a exacerbarse en cualquier momento. En ese momento usted, y lo ha explicado muy bien, Salvatore Mancuso, revestido por la institucionalidad, convivir, pero en un borde muy frágil, tránsito con la ilegalidad, yo le paso la información a los paramilitares. Ahí es cuando usted conoce, o tiene la oportunidad de conocer a este señor Moreno, al secretario de gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, y es ahí cuando usted dice que conoció al expresidente Uribe. No, conocí a Pedro Juan antes, porque Pedro Juan fue quien me mostró y ayudó cómo se montaban las convivir. Sí. Posterior a eso es que voy y me reúno con el coronel Raúl Suárez, con Uribe, pero eso hace parte de la verdad judicial. La verdad judicial, y ha dicho usted, ha dicho claramente que su regreso a Colombia no está para buscar revanchismos, pero también tenemos claro que todo pasa por la verdad. Digamos, a propósito de que ya ayer asumió su caso la JEP, ¿no es cierto? Desde 1998 hasta 2004. Exactamente, correcto. 1998 hasta 2004. ¿Qué permite esto para lo que piden los colombianos al final del día, que es verdad? Bueno, la JEP con su decisión, que no fue fácil, fue difícil, sumamente difícil, refleja que es un sistema de justicia restaurativa maduro, con capacidad para tomar decisiones difíciles y que se ciñe o se muestra básicamente como un tribunal de cierre, donde la realidad nos muestra que en Colombia existió un solo conflicto armado. Exacto, sí. No hemos tenido diferentes conflictos, un solo conflicto con diferentes actores. Pero ¿qué sucede? A cada actor del conflicto le estaban creando una ley, en cada negociación se está dando una ley, una jurisdicción, Justicia, JEP, al ELN está pidiendo otra cosa. Es importante lo que dice el presidente Petro, pero bastante importante. Se requiere un tribunal de cierre, un tribunal que pueda recoger la verdad de todo, para que a través de ese análisis, de esa verdad que ha faltado, se puedan visualizar con claridad esos factores de persistencia que quienes creamos estos instrumentos de guerra, estas organizaciones de guerra, conocemos de primera mano y a profundidad, para que no se siga repitiendo el conflicto. Si ese tribunal de cierre recoge las verdades de todos los actores del conflicto, porque es un solo conflicto, y hace el análisis de lo que ha sido la participación de cada uno de ellos en el conflicto, se dará cuenta cuáles son realmente los factores que hacen que este conflicto siga persistiendo y, lo más importante, la manera de cómo desmontarlo y convertirse en un tribunal real de cierre. De cierre, es decir, y que toda la verdad confluya allí, no que la verdad quede sujeta a los ritmos, por ejemplo, de Justicia y Paz, a los vaivenes de la otra, y al final del día el país no conoce la verdad del conflicto, y si no conocemos la verdad, no podremos entregarnos a la reconciliación y a construir un país en paz. Nadie está pidiendo venganza. Yo he sido un periodista que ha recorrido este país, fui víctima. Correcto, usted fue víctima incluso nuestra. Estuvo dentro de nuestros objetivos militares y otros periodistas más. Fui víctima del proyecto paramilitar. Yo he dicho, el asesinato de Jaime Garzón marcó un antes y un después para el periodismo colombiano. Después de ese asesinato se tuvo que ir William Parra, Antonio Morales, Ignacio Gómez, yo, en fin. Pero en esas entrevistas y en el andar y en mi caso propio, yo no pido venganza, es lo que menos me interesa, sino la verdad. ¿Quién estuvo detrás? ¿Por qué?
¿Qué le hicieron? Más, las víctimas humildes de este conflicto nunca piden venganza, sino díganos la verdad. Y en ese proceso estamos. Bueno, ya me están haciendo aquí señas de que ya nos queda poco tiempo aquí en la penitenciaría de La Picota, desde donde hacemos esta entrevista, Salvatore Mancuso, y ahí hay un caso que está, bueno, hay muchos dolores en el alma de este país, magnicidios. Acabamos de conocer lo de Río Frío, que usted también ahí colaboró para establecer lo que había pasado en Río Frío, norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Y hay un caso en el alma de los colombianos, en la memoria colectiva de los colombianos, que es el caso de Jaime Garzón. Yo creo nos han venido diciendo que el determinador intelectual del asesinato de Jaime Garzón es José Miguel Narváez. Algunos comentaban que en los campamentos paramilitares le decían el enviado del cielo, porque era el hombre que instruía las lecciones de cómo matar comunistas, en fin. Pero que él haya sido el único determinador intelectual del asesinato de Jaime Garzón, difícil creerlo. Sobre eso, ¿qué podemos decir, Salvatore Mancuso? Lamentablemente, nosotros tuvimos como autodefensa responsabilidad en esos hechos. Directamente no yo, pero sí las autodefensas a través de las órdenes dadas por el comandante Carlos Castaño. Es un hecho doloroso que aún hoy, 20, 25 años después, sí, casi 25 años creo yo, fue en el 98, 99, no recuerdo con exactitud, nos embarga de dolor, de pena, de luto, de un ejemplo claro de lo que no debe ser, de lo que no debe hacerse. Los conflictos armados hay que parar, existen maneras diferentes de solucionar las diferencias y existen caminos con los cuales si se genera todo lo que hemos venido hablando aquí, confianza, si se genera legitimidad en las instituciones, confianza en ellas, que las poblaciones vuelvan a tener esa confianza y legitimidad, que los actores puedan dar el paso y desmovilizarse, que se les den las garantías en igualdad de condiciones a los demás actores, la paz está a un paso y evitaremos más víctimas, más repetición de violencia y todos estos problemas tan tremendos humanitarios que causan los conflictos armados. ¿El único determinador intelectual fue José Miguel Narváez? No. ¿Fue un crimen de Estado? Fue un crimen de Estado. Bueno, Salvatore Mancuso, llegamos ya al final. Yo quiero dejar estos últimos minutos como víctima, que también fui y me costó y a mi familia. Quiero creerle y creo que hay un país que quiere creerle por el bien de las próximas generaciones, porque queremos un país al alcance de los sueños de nuestros hijos. Y como digo yo, que pase por la verdad, por la verdad. Todas las garantías para su vida, para su dicho, debe generarlas el Estado colombiano. Y más, digo yo, un gobierno progresista, que no quiere repetir, ni va a repetir, digo yo, por lo que dice el presidente Gustavo Petro, y yo le creo, los fracasos del pasado. Usted ha pedido perdón en muchas audiencias y hemos sido testigos de ellos, pero ¿por qué no aprovecha las cámaras de la televisión pública de Colombia y seguramente de la Radio Nacional para enviarle un mensaje a sus víctimas? Gracias por el espacio. Efectivamente sí, yo cometí errores y equivocaciones dentro de mi actuar en el conflicto armado, de lo que me arrepiento de corazón. Quiero nuevamente pedirles perdón de corazón a las víctimas, porque lo he dicho y lo repito y lo sostengo,
ningún ser humano tiene la potestad de quitarle la vida a otro ser humano. La solución de los conflictos no puede llevar a que sea el diálogo de los fusiles y de la violencia quienes sean los que se prioricen en la solución. Siempre hay caminos distintos a la violencia. Y desde el respeto, desde la humildad, desde la humanidad, desde ese respeto a las diferencias, podemos encontrar el camino que nos una. Desafortunadamente, estas acciones se dieron en el pasado. Hoy, el Mancuso de hoy jamás hubiese participado de hechos de guerra. Jamás me hubiese vinculado a situaciones de conflicto armado. Son equivocaciones, son falta de conocimiento, de experiencia, pensar que uno en algún momento está haciendo bien cuando finalmente termina haciendo un daño grande, enorme, irreparable, porque reparar vidas humanas que quitamos, que cegamos, que se perdieron en conflicto, no lo repara nadie. Hay que resarcir el daño hasta donde nos sea posible, y yo vine a dedicarme el resto de la vida a enmendar esos errores, a resarcir el daño hasta donde sea posible, a que pasemos página, que dejemos de ser víctimas y victimarios, a que nos reconozcamos en un solo abrazo como hermanos de un mismo país, que podamos reconstruir la nación, que podamos decirle logramos la paz, esa paz que tanto nos ha costado, que es un trabajo permanente diario, y que vamos a seguir trabajando por ello, porque haya oportunidades para todos, porque haya reconciliación, porque aquellos que quieren la guerra y que usufructan la guerra en la política, en lo económico, en lo social, dejen de ser quienes primen en la sociedad, que reconozcamos a aquellos que le hacen daño a la sociedad, porque son quienes patrocinan esa violencia que tanto daño nos hace. A esas personas no hay que hacerles daño, hay que ignorarlas, dejarlas de lado. No hacen parte de la solución. Si no hacen parte de la solución, dejémoslas de lado. Al presidente Gustavo Petro, ¿cuál sería el mensaje? Al presidente Petro, darle las gracias por toda su confianza, por creer en que es posible un país mejor, reconciliado, con paz total, por creer en este caso particular en mí como gestor de paz para ayudarle. Aquellos que fueron comandantes de autodefensa, que hoy hacen parte de la mesa técnica, van a ser un soporte importante también para su gobierno, para que logremos esta paz. Ellos están prestos y dispuestos a avanzar, igual que yo, en la consecución de esta paz total. Bueno, muy importante los mensajes de Salvatore Mancuso, jefe paramilitar, cumplió con su pena en los Estados Unidos, está aquí para aportar a la verdad. Eso le ha dicho hoy a través de esta entrevista, primera entrevista después de 16, 18 años. Primera entrevista al regresar al país. Primera entrevista al regreso, pero después de 18 años, bueno, 16 años por fuera del país. Señor Salvatore Mancuso, muchísimas gracias, y que la paz de Colombia sea la que nos guíe. Amén, así sea. A usted muchas gracias, y le pido un perdón a nombre mío de las autodefensas por los hechos de sufrimiento que causamos en usted y su familia. Vamos a creer en usted. Gracias, muy amable.